Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias queridos amigos por estar del otro lado. Hoy es un placer total. Hoy lunes, ¿quién nos visita? Bueno, hace bastante que la doctora Viviana Alicia Carrizo estaba hablando con el doctor. El doctor es el doctor Eduardo Fabier Dubois, muy ocupado, obviamente muy aclamado por todos. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho y profesor titular de Derecho Crediticio, Bursátil e Insolvencia en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la UBA. Ex juez nacional en lo comercial, presidente del Instituto Autónomo de Derecho Contable y ADECO, fundador y expresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y ADEF, y del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar y la EF, fundador y presidente del Instituto Argentino de la Longevidad Activa. Bueno, la conducción lo va a realizar la doctora Viviana Alicia Carrizo. Ella es abogada laboralista, escribana pública nacional, mediadora, abogada del niño, diplomanda en gestión, gobierno y profesionalización de la empresa familiar en curso. Directora titular en el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, maestrando, cursando especialización en justicia, delegada de la Escuela de la Abogacía, consultora laboral, miembro del Foro Federal, bueno, una querida amiga, así que gracias, y acá la tenemos a la doctora Mónica Lovera, nuestra protesorera del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, y la doctora Ana Vanz, la verdad, todas queridas amigas que hoy dijeron, bueno, queremos escucharlo al doctor, queremos aprender, la verdad, un genio, todo el mundo diciendo, ay, es el director de mi tesis, así que gracias a ustedes por estar acá, en este Zoom íntimo, y gracias doctor Eduardo Javier Dubois por estar, y gracias Vivi, gracias querida amiga, siempre por tanto trabajo realizado. Bueno, hoy vamos a hablar de el hombre lobo de la empresa familiar, creo que lo dije bien, y bueno, ya los dejo a ustedes, la verdad, fantástica entrevista, gracias Eduardo y gracias Vivi. Bueno, muchísimas gracias Andrea, Mónica, y bueno, a Ciclos, que somos un equipo, y especialmente al doctor Eduardo, que no ha sido fácil, aclaro, para nada fácil conseguirlo, pero acá está. Y no vamos a desaprovechar un minuto, porque la verdad que para mí personalmente es una entrevista muy esperada, porque lo sigo desde hace un tiempo, todos sus escritos, publicaciones, libros, y la verdad que siempre fue un placer. Fue mi profesor en la especialización en Derecho Notarial y Registral en mis tiempos de escribana en ejercicio. Y bueno, hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, porque no viene al caso, pero bueno, un enorme placer, un honor, y con un tema tan transversal, tan emocional, tan importante desde todos los puntos de vista. Así que, pero antes de comenzar a hablar del tema en cuestión, quisiera preguntarle que nos cuente un poquito, un poco de su persona, porque en definitiva este espacio que se llama Comunicación y Derecho, hecho por amigas que nos gusta y nos apasiona el derecho, cuando invitamos y traemos a alguien tan importante como es usted, nos interesa conocer un poco a la persona. Así que quisiera que nos cuente dónde nació, bueno, y de dónde nació la pasión por las empresas familiares. Está Haciendo muy un bueno, recuento histórico. antes que nada, buenas tardes, noches casi, gracias por esta invitación, las felicito por este programa que me parece muy importante, la difusión de ideas, la comunicación y también algo que hacemos nosotros en la radio, mostrar el otro lado de la gente, ¿no? El ser humano que está detrás del rol, detrás de la actividad, detrás de la chapa, ¿no? Quién hay, qué hace, porque nos da una idea más integral de las cosas. Una cosa que tenemos que hacer los abogados es salir de la caja de la abogacía, aunque sea por un momento, para ver las cosas de otro lado, porque eso nos va a enriquecer muchísimo la visión. Si solo nos quedamos con la ley, la doctrina, la jurisprudencia y lo que dicen los abogados, nos perdemos la mitad de la vida. Así que la felicito por este programa, por estas preguntas. Y te cuento lo que cuento en mis primeros días, del primer día de clase en la facultad.
10 hermanos somos, viví de chico en Floresta, estudié en Flores, todo en la ciudad de Buenos Aires. Luego entré a la Universidad de Buenos Aires para estudiar abogacía, trabajé en Banco Nación 1 año y medio, después trabajé en tribunales. En tribunales fui secretario, empleado, secretario de Cámara, juez 18 años. Después dejé y me dediqué a la profesión. Primero hice consultoría, después hice litigio. Ahora hago un poco de todo. Y en la facultad hice ayudante, adjunto, titular. Soy titular en Derecho y en Económica, siempre del área comercial, que me gustó. Me gustó investigar algunos temas específicos, entre ellos la relación entre derecho y contabilidad, con mi papá, que él fundó el Instituto Argentino de Derecho Contable, Autónomo de Derecho Contable. Bueno, me puso a mí de presidente porque no quería la FIP para el lado de él. Luego, un día vamos con mi papá a España en el 2006 y vemos en Marcial Pons que está lleno de libros de empresas familiares. ¿Qué es eso? Empresa familiar en los stands jurídicos de Marcial Pons en derecho comercial. Bueno, miramos, compramos libros, trajimos, los leímos y vimos que había un mundo ahí. Que había un mundo para nosotros desconocido y que en la doctrina nacional no existía. Lo único que existía acá era sociedad de familia por cuestiones de fraude. Era todo lo que había. Y bueno, nos pusimos a trabajar, nos vinculamos con otra gente y hicimos un instituto argentino de la empresa familiar en el año 2010, con un grupo de escribanos, de abogados, de gente interesada en el tema. Ahí empezamos a investigar, a sacar un libro por año, hicimos varios libros de este tema, seguimos trabajando. Y poco a poco lo que vimos es que el ambiente acá era de algunos consultores aislados que trabajaban con grandes familias empresarias, pero no mucho más. Entonces, bueno, hay un trabajo que había hecho en el siglo XXI con el BID en Córdoba, Córdoba Santa Fe, de fabricar protocolos. Era todo lo que había, así que bueno, empezamos a trabajar y por suerte logramos ir acercando al profesional primero y a los medios después la problemática de la empresa familiar, que bueno, que es una problemática distinta, con cosas hermosas y cosas difíciles que hay que trabajar. Eso es un poco lo que te puedo contar. Sí te puedo decir que al estudiar empresas familiares me sirvió para salir de la caja de la profesión. Porque vos en empresas familiares estás viendo familias, estás viendo vínculos, relaciones, cuestiones, estás viendo el rol de cada uno, la relación padre-hijo, hermanos, cónyuges, separaciones, divorcios, droga, todo lo que tiene una familia, violencia, enseñanza para el amor, protección, y eso te da una mirada interesante sobre otro mundo, como es el mundo de las emociones. También tenés que ver empresa, todo lo que es gestión, lo que es eficiencia, rendimiento, profesionalización de la empresa, los roles, las decisiones, y esto también te ayuda mucho. Entonces a mí me ayudó mucho en lo personal. Viste que lo que vos haces en lo profesional después te vuelve. Me ayudó en lo personal para entender. Entonces yo vi una persona, y bueno, hoy a los chicos el otro día me preguntaba, díganme dónde pasó la infancia. En la facultad, ¿no? 20 chicos de segundo año. Díganme dónde pasó la infancia. Para presentarse. Entonces cada uno te decía, yo en el pueblo tal, yo en el barrio tal, yo en un country, yo a alguna cuadra en la facultad. Te enseñaba, porque vos ahí para conocer a una persona ves a qué modelos responde, qué contexto tuvo, cómo se fue formando. Nosotros somos producto del medio, de alguna manera. Entonces, te vas viendo. Después decís, bueno, vas a la universidad pública y ahí encontrás la diversidad y esto te enriquece el distinto, no el que sí. Bueno, demasiado, pregunte algo, doctora Carrillo. Sí, no, bueno, espectacular presentación, la verdad. Sí, yo lo descubrí a usted a través de que desde el derecho laboral, desde el ejercicio del derecho laboral, cuando veía que dentro del ámbito, en una empresa, a la familia por ahí no era bien tratada, quizás los empleados estaban mejor tratados que
que la propia familia. Entonces, y veía que había gente que había trabajado 20 años, sobre todo la esposa, la concubina, o aquel sobrino que no estaba registrado, pero quizá tenía un trato diferente. Y bueno, y así fui investigando y lo descubrí con toda su obra. Bueno, la verdad que una muy linda introducción y conocerlo desde este lugar aún más. Vamos a nuestro tema. Eh, Quisiera que nos cuente a ver cuál es su opinión, qué se entiende por empresas familiares y estos nuevos paradigmas, ¿no?, que nos traen cuando nos adentramos en el tema de las empresas familiares. ¿Cuál sería un concepto? Un poquito la importancia que tienen las empresas Ah, familiares, sobre todo a nivel, la en empresa nuestro país y a familiar nivel mundial. requeriría que existiese una familia en la concepción que sea. Hoy tenemos en la posmodernidad de todo tipo de familias. Requeriría que exista una empresa con la forma jurídica que fuera, y requeriría un vínculo entre esta familia y esta empresa por el cual hay una propiedad, la familia es propietaria de la empresa, además la gestiona. Y también requiere un vínculo psicológico emocional entre la familia y la empresa. Para esa familia, la empresa forma parte de su identidad, y lo que le pase a la empresa le pasa a la familia, y lo que le pasa a la familia le pasa a la empresa. Esto es un poco un concepto. Si vamos a este concepto, vamos a ver que más o menos entre el 70 y el 80% de las empresas son familiares. No solo de acá, sino también del mundo. Son familiares. Y vamos a ver también que en el 90% de las pymes son familiares y el 90% de las familiares son pymes. Pero no quita que haya familiares de todo tamaño, como son muchas multinacionales. En Argentina, de las 14 empresas multinacionales, de las 17 multinacionales, 14 solo han sido familiares hasta hace muy poco. Con lo cual es un tema general y amplio. Esto lleva a que estas empresas tengan algunas características que interesan a los gobiernos. Por ejemplo, se descubrió que resisten mejor las crisis. Si hay una crisis como 2007 financiera, la subprime, o como el COVID mismo, si hay el 70% de empresas que son familiares y tomás las 100 empresas que cerraron, no hay 70 familiares, hay 25. Resisten más la crisis que una empresa no familiar, por esta vocación que tienen de permanencia. Si la familia es para siempre, la empresa es para siempre. También se comprobó que tienen mejor relación con los empleados. Tienen mano de obra, tienen personal, los tratan mejor y no los despiden. El que hoy trabaja conmigo es el hijo del que trabajó con mi papá y el nieto del que trabajaba con mi abuelo. No lo voy a despedir por una cuestión financiera o de números. También se comprobó que tienen mejor relación con el medio ambiente, humana. Trasladan de algún modo a las empresas familiares los valores familiares al ámbito empresario. Y finalmente no tienen compulsión a las ganancias, que es un poco el problema del capitalismo financiero. Se hacen negocios cortos, a mucho renta, que en realidad no impactan en la economía real, para que los CEOs cobren sus dividendos en acciones. Bueno, esto en las empresas familiares no pasa porque, entre otras cosas, no reparten dividendos. Así que, bueno, Eso vendrían a por ser estos como motivos, una especie de fortalezas, podríamos claro, decir, como para ponerlos en una palabra, vendrían a ser... claro, por estos motivos, en países europeos, España, Francia, Alemania, hay normas facilitadoras a las empresas familiares en punto a permitir la transferencia del poder en la familia a través de pactos de socios y cosas de estas, reducir las tasas de impuestos para las transferencias accionarias entre familiares, reconocer ciertas ventajas tributarias como pasa en Italia, permitir que los protocolos, si uno quiere, los inscriba, como pasa en España, y es una regla como de buen orden. Y bueno, acá la veo a Natalia Christensen, que la saludo del diálogo. Bienvenida, Natalia.
Hola, buenas tardes. Hola Natalia. Una consulta al respecto que me parece importante. Nuestro sistema legal, eh, ¿qué puede decirnos en relación a las empresas familiares? ¿Cómo mira el derecho privado a las empresas familiares en Argentina? Bueno, te diría que tenés que diferenciar antes del 2015 y después. Antes del 2015 las miraba mal, las castigaba. Siempre la empresa familiar no existía, lo que había era una sociedad y lo que había era un inversor que había puesto plata y tenía derecho a romper todo si no le daban cuentas, si no había balance y si no le daban dividendos. Aunque fuera el nene al cual el papá le regaló las acciones. Luego, en 2015, el código trae algunos instrumentos hábiles para las empresas familiares, pero aún así tenés que distinguir. Si la empresa familiar no hizo ningún trabajo, está complicada, porque todavía no está en la cabeza de los jueces tratar al socio familiar como un socio y no como un inversor. Ahora, hoy tenemos muchísimas herramientas para que se puedan hacer instrumentaciones que protejan a la empresa familiar, protejan sus derechos y protejan la continuidad empresaria. O sea, hoy, si la instrumentamos bien, tenemos muchas ventajas. Y además del protocolo, que es un elemento fundamental, pasamos este protocolo a instrumentos jurídicos, tenemos mucho para hacer y mucho para ganar. Buenísimo. Cuando estudié con IADEF, las empresas familiares, ahí me encantó una frase donde decía que para poder tener una empresa exitosa, una de las cosas que había de hacer era cumplir con las reglas. Y otra era, si sos dueño, generar una cantera de socios responsables. Me llevo muchas frases, ¿no?, de la formación en donde Natalia, bueno, y ambos estuvieron, que realmente las recomiendo siempre. Yo lo hice con la Universidad de Cuyo y ADEF. Y la verdad que, bueno, esto, generar una cantera de socios responsables. Creo que esto que usted nos ilustra, que hay un antes y un después de la reforma del Código Civil, igual creo que estamos como en una etapa de transición en donde se van de a poquito generando nuevos paradigmas de empresas familiares, es decir, generando una conciencia, ¿no?, de que hay que protegerlas, cuidarlas, pero Lo para eso primero, requiere un estudio. se hace un trabajo que el de ADEF lo está haciendo, de concientizar a la propia empresa familiar y de lograr políticas públicas, ¿no? Concientizar a la propia empresa familiar y que la empresa se dé cuenta, primero, que es distinta a las empresas no familiares. Es distinta. Porque incluso si vos pensás desde la familia empresaria es distinta a la familia común. En la familia empresaria hay padre o madre ausente, que no va a los actos del colegio porque está con su hijo preferido, la empresa. En la familia empresaria también ves que los hijos tardan en madurar, porque nunca terminan de despegarse de los padres. Vos madurás cuando matás a tus padres, cuando te independizás de lo que ellos piensen, digan, o vos haces tu propia vida y sos independiente, pero si vos estás todos los días de tu vida trabajando con papá o con mamá, imagínate que nunca te terminás de madurar. Entonces hay una maduración tardía de las familias empresarias. Y en tercer lugar, las familias empresarias tienen las famosas compensaciones de madre o padre, ¿cierto? Juancito nació con forceps, antes la gente nacía con forceps, que son unos aparatos, unos ganchos para sacarlo del vientre materno. Jardín de infantes, adaptación en vez de una semana fue todo el año, primario todos los días de dirección, secundario 3 colegios repetidos, universidad empezó 3 carreras, las dejó, novias no le duran, pobre Carlitos o Juancito, como se llame, hay que compensarlo a este chico, lo nombramos gerente de compras de la empresa. Y así le va a la empresa. Entonces estas son cosas que tiene la familia empresaria, tiene que tomar conciencia. Y luego tiene que tomar conciencia que la empresa familiar es también distinta a una empresa común, porque bueno, porque juegan estos elementos que siempre enseñamos con Natalia, ¿cierto? Tenemos el sistema empresa, que supone que todo ingreso se compense con un
que todo egreso se compense con un ingreso y se busca el equilibrio. El sistema familia, que implica proteger al más débil, al que menos da le damos todo. Y el sistema societario, que significa que tenemos gente que puso plata y hay que darles dividendos, con una estructura formal muy rigurosa. Entonces, cuando los tres sistemas tienen que funcionar en el mismo lugar y entre la misma gente, esto genera conflictos. Entonces, el empresario familiar tiene que darse cuenta que es distinto, que tiene que hacer un trabajo si quiere la continuidad de la empresa y el fortalecimiento, que ese trabajo no lo puede hacer solo, que lo tiene que hacer con un consultor, y que este trabajo va a dar lugar a un protocolo, un acuerdo de toda la familia para cómo va a ser esa relación familia-empresa. Doc, podríamos un poco, como para encerrar todo lo que dijo, es como que requiere un enfoque sistémico, multidisciplinario, en donde tienen que Tal cual. intervenir y los profesionales tienen que tener esta perspectiva y esta mirada y esta formación en empresas de familia, ¿no? Porque Claro, si no hay es un poco consultoras que, por difícil. ejemplo, tienen abogados, gente de administración de empresas, de profesionalización, psicólogos, otros no, pero el consultor de empresa familiar, sobre todo los que forma el IADEF, que tiene su propio registro de consultores, tiene una formación multidisciplinaria, tiene herramientas como para manejar estos temas. Después los temas muy específicos los derivará o llamará a alguien a colaborar en ese trabajo, ¿no? Pero como bien decís vos, es un tema que por lo menos tenemos derecho, tenemos psicología y tenemos management. Por lo menos tenemos estas tres. Y dentro de Y derecho hoy, tenemos, fíjate, vos me hablabas de laboral, tenemos todo en derecho, pues derecho tenemos familia, tenemos sucesiones, tenemos contratos, tenemos comercial, tenemos tributario, tenemos laboral, incluso penal, en algunos casos la familia, el vínculo familiar agrava y en otros quita penalidad. bueno, un poquito para ir acercándonos al tema que le pusimos, el título de esta entrevista es El hombre lobo en la empresa familiar. Y cuando uno lo estudia, cuando estudiamos las empresas familiares, hablamos de esta figura del licántropo. Pero antes de eso, me gustaría, un poco anticipo, que hablemos de las debilidades, así como hemos hablado de la fortaleza, cuáles son las debilidades, para después hablar de este personaje en el que se transforma un miembro de la familia, o no, en el hombre lobo. Mira, la primera debilidad, como dijimos, hay tres sistemas que están operando. Un sistema que se basa en el amor y proteger todo al más débil. Un sistema que se basa en el equilibrio y en la eficiencia, como es el empresario. Y un sistema que se basa en el dividendo, como es el sistema de la sociedad. Entonces, ya el que está en un sistema está en otro, la decisión, le vamos a pagar un sueldo a la tía porque cuida a la madre. Y uno dice, bueno, esto realmente a la empresa no entra nada, ¿cómo puede salir este sueldo, no? Vamos a pagar los colegios de los chicos, con la caja de la empresa. Hay un tema grande que es de confusión, ¿eh? El tema normal es confusión de caja. De la caja de la empresa se pagan todos los gastos familiares y de los familiares. Ya tenés un tema grave ahí de caja. Uso de bienes sociales, lo mismo. Todos usan bienes de la empresa, o la empresa usa bienes de su propia persona. Roles, todos hacen todo el tiempo. Entonces vos acá tenés que hacer un trabajo que se llama de profesionalización de la empresa, estableciendo procedimientos, roles, reuniones específicas, temarios, consultas, asesores, y un rol también de profesionalización de la familia, que las decisiones no se tomen en el asado o en la mesa del domingo, sino que también la familia tenga un consejo, una reunión familiar cada X tiempo para trabajar los temas familia-empresa, los conflictos ser la primer filtro, el ingreso de las nuevas generaciones, la capacitación de las nuevas generaciones para la empresa familiar. Bueno, este es lo que hay que hacer. O sea, las debilidades son un poco estos. O todos se creen con derecho a ser el nuevo CEO,
o todos se creen con derecho a un sueldo, todos se creen con derecho a entrar a la empresa familiar, aunque no haya vacantes, porque es familiar, todos quieren mandar, o a veces ninguno quiere. Bueno, estas son de alguna manera las debilidades principales que se manifiestan sobre todo en el paso de las generaciones, cuando la generación de los fundadores, papá, mamá o alguno de ellos, se retira, se incapacita, se muere, ¿quién sigue con esto? Entonces ahí tenés la primera gran crisis, porque a veces los hermanos están preparados para ser hermanos, pero no para ser socios. Hay distintas visiones. Ten en cuenta que los hermanos siempre tienen una competencia por el cariño de los padres, por lo que cada uno recibió y todas las deudas de la infancia, lo que me dio a mí. Se No los me ve dio. en los sucesorios. Eso se ve muchísimo en los sucesorios. Los que hacemos sucesorios, vemos ese pase de Ahí se facturas, ¿no? manifiestan los hermanos, salen todas las cosas de abajo de la alfombra, salen ahí. Entonces yo digo, el que más quiero, te quiero tanto como un hermano. Y sí, a un hermano lo quiero, pero también lo recelo, lo envidio, estoy en competencia, lo miro, me debe cosas. A vos te llevaron a la DINE, yo estaba recién casado, trabajando 24 horas por día, vos eras soltero, te llevaban a DINE. A ver, hay un millón de cosas ahí dando vuelta, ¿no? Es verdad, Entonces, sí. ahí tenés un momento de crisis muy grande de las empresas, por eso son pocas las que pasan a la siguiente generación, si no hacen un trabajo de protocolo, que prevea la sucesión en la gestión, la sucesión en la propiedad. Y luego tenés la tercera generación, porque a veces los hijos trabajaron con los padres, conocen, están más consustanciados, pero cuando pasan los nietos, que ya son primos, que ni se conocen, para cada uno la empresa significa algo distinto, no hay una visión común. Bueno, también tenés un momento grande de quiebre. Son las cosas que hay que ir viendo. Estas son las debilidades de la empresa. Una debilidad es crear los licántropos, como decimos, los pequeños hombres, mujer, lobo, en la empresa familiar, que alimentamos el lobo, lo vamos criando y un día nos muerde. Pasa eso también. El licántropo nace, pero, a ver, porque entiendo yo, o a ver si es lo que interpreté, es un familiar, a veces, por ejemplo, un yerno o una nuera, pero en conflicto, digamos. Si nosotros tratamos, hay una frase que a mí me encanta, que usted la repite varias veces, en donde dice que al licántropo, al pariente político, hay que tenerlo cerquita del corazón, pero lejos de la propiedad. Entonces, un poco hay que darle un buen trato, hay que tratar siempre de tener un buen trato, de tenerlo, pero bueno, en lo posible, de no hacerlo propietario, más en tiempos en donde los vínculos son tan inestables, y es porque después genera un problema. Es así, o sea, Y los riesgos legales, ¿no? Que la legislación, si bien después del 2015 estamos un poquito mejor, pero tampoco es que tenemos un sistema legal que si realmente no hiciste contemple nada, todas las estás soluciones. complicado, claro. Si no hiciste nada, vas a caer en las 12 trampas legales, ¿no? Porque lo que hablamos con el licántropo es así, el licántropo podemos ser cualquiera de nosotros, a lo mejor no lo sabemos, desde el nacimiento tenemos algo en la sangre, alguien nos pica, y de golpe una noche de luna nos sentimos raros, salimos, no recordamos bien qué pasó al otro día, cuando nos despertamos estamos ensangrentados, matamos a alguien, y nosotros no teníamos nada que ver, éramos gente común. Bueno, yo digo, si ponemos gente común en una empresa familiar y los maltratamos, la empresa que maltrata al hijo nerd, al hijo o a la hija que no le gusta la empresa y que se va a hacer arte, a hacer otra cosa, lo maltrata, lo ningunea, no le paga, no lo atiende, no lo escucha, no le importa nada. Primero lo ninguneamos y después va a tener poder, porque después murieron papá y mamá en el accidente y viene con el escribano, el contador y el abogado a golpear la puerta de la fábrica. ¿Quién es? Juanita. Ah, Juanita, pensé que estabas en España bailando zarzuela en tu escuela de arte. Que solo te Juanita pagamos la Poderosa es todos los ahora. meses. Sí, volví.
Ay, ¿con quién estás, Juanita? Un abogado, un contador y un escribano. Ajá, ¿y qué querés, Juanita? Quiero ver los libros. Quiero ver los libros. Bueno, ahí pum, se siente un ruido al otro Durísimo. lado, alguien se desmayó y una voz dice, están en lo del contador, vuelve otro día. Bueno, ese es el tema. Entonces nosotros primero generamos al licántropo, maltratamos, ninguneamos, hacemos bullying, despreciamos, y después dejamos que esta persona venga con poder a destruir, porque en una sociedad la mayoría gestiona, la mayoría dice que se hace, pero la minoría tiene el poder de molestar y destruir. Si a vos te inician a cada minuto un juicio de nulidad de asamblea, nulidad de directorio, remoción de administrador, disolución, rendición de cuentas, exhibición de libros, convocatoria a asamblea, te vuelven loco. Y además, como ninguna sociedad tiene todo absolutamente en orden, empezando por lo fiscal y siguiendo por las formalidades societarias pensadas para la gran empresa accionaria que las tenemos con las pymes, que son anónimas, siempre va a haber temas que se te puedan agarrar, ¿sabes? Entonces lo que decimos con el licántropo es, no maltrate, no maltrate al hijo o hija sin vocación, o que no le guste, no maltrate al pariente político, porque el ADN de la empresa familiar dice maltrato a los parientes políticos. Arribistas, no son de nuestra estirpe, se casan con el nene o nena por la propiedad, por la plata, interesados, ¿no? Se los maltrata. No maltrate al político, no maltrate al hijo que no, o hija que no tiene vocación, trátelos bien. Ahora bien, si los maltrató o no los maltrató, evite que gente sin vocación de continuidad tenga poder. Entonces, si usted tiene una empresa, una sociedad, tiene varios hijos, algunos sin vocación, otros con vocación, déjeles esta propiedad a los hijos que tienen vocación y a los demás déles otra cosa. Dele la casa de fin de semana en San Lorenzo, Salta. O la casa de pesca en Necochea, en el Quequén, para ver el submarino. Pero no le deje las acciones. Bueno, lo único que hay son acciones. Bueno, si lo único que hay son acciones, déjele acciones sin voto, haga un trabajo previo, déjele acciones que no puedan decidir y quién va a administrar. Y bueno, las sin voto valen menos que las con voto correcto, pero usted tiene un tercio disponible de legítima que se las puede dejar. Y también deje un fideicomiso, meta las acciones en un fideicomiso para que el heredero no venga a votar como socio al día siguiente, sino que tenga que fumarse los 30 años del fideicomiso, por lo menos los 10 años de la indivisión forzosa, como simple beneficiario de un fideicomiso que cobra dividendos, pero que no se mete en la gestión. Entonces, una de las trampas legales que nosotros decimos es que, bueno, que entre personas, herederos no deseados por vía hereditaria, también pueden entrar por vía de liquidación de la sociedad conyugal, ¿no es cierto? Cuando ninguneaste al yerno, después se divorcia, ninguneaste a la nuera, después se divorcia, fallece el socio y queda el pariente político, o con cuotas acciones, o queda representando al nieto, ¿no? Bueno, ahí vos tenés un problema, si lo ninguneaste, y si no hiciste nada para restar poder, ¿no? Este es uno de los temas que hablamos siempre, porque hay un ADN contra los parientes políticos, hay otro ADN vinculado al mayorazgo, y al machismo, ¿no? O sea, lo patriarcal. Ese también es un ADN muy fuerte. Fíjate que en los Blaquier, que estamos con este suceso tan trágico de estos días, el que siguió fue el yerno, no fue la hija. Y hay
mucho patriarcado, ¿no? Sobre todo si estás en una comunidad, una colectividad, o si estás en el interior profundo, mucho patriarcado, que también hay que trabajarlo. El IADEF acaba de publicar un libro sobre la mujer en la empresa familiar y el rol que le corresponde, y este es un tema cultural que hay que asumir. Y también tenés como novedad, siempre hubo mucho desprecio, mucho edadismo respecto de los jóvenes, y ahora los jóvenes en esta cuarta revolución industrial tienen mucho para aportar en la empresa familiar, ¿no? Sobre todo después del COVID. Y esto también los revalorizó, y ADEF acaba de sacar también un libro sobre nuevas generaciones en la empresa familiar de estos temas. Y otro tema que tiene el ADN es que no se toque el elenco original de socios sin que la familia quiera, que no entre nadie. Tienen también esto. Que los pactos valen aunque no se firmen. Bueno, hay varias cosas en el ADN, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Malas, ya dijimos, patriarcado, aversión a los parientes políticos. También hay algo malo en el tema crediticio, no se asumen riesgos, hay una aversión al riesgo. Hay ADNs positivos y buenos que hay que valorar, que esto de que se mantenga el elenco de socios, pero la ley de sociedades te dice que cualquier socio puede ceder su parte a cualquiera en cualquier momento. Bueno, salvo que haya una limitación, entonces tenés que jugar algún tipo de limitación en el estatuto, etc. Bueno, esto es un poco para ir empezando esta charla, doctora Viviana Carrizo. Después podemos ir viendo el problema más grave que tiene la empresa familiar: ir a los tribunales. ¿Qué clase de abogados somos que recomendamos no ir a los tribunales? Bueno, somos abogados que nos interesa el bien común, no solo el honorario. Y lo peor que le pasa a una empresa familiar es ir a los tribunales. Por eso tenemos que manejar los conflictos fuera de los tribunales. Tenemos que tener cláusulas de prevención, de gestión, de manejo, de solución de conflictos a través de la mismo consejo de familia, a través de mediadores, de árbitros familiares, de árbitros de la colectividad. En definitiva, terminarlo con un proceso arbitral privado confidencial. Pero no ir a tribunales, porque el juicio agrava el conflicto. Cuando vos entras a juicio, tenés que decir lo peor del otro, no lo mejor. No decir que cuidó a tu mamá o que te cuidó cuando estabas enfermo. Vas a decir lo peor. Bueno, no rinde cuentas, qué sé yo, esas cosas horribles, ¿no? Gasta esto. Decís lo peor, y lo peor de tu padre, o de tus hermanos, o de tus primos, o de tus tíos, o de tu madre, y el otro para contestar tiene que decir lo peor, y los testigos no saben qué hacer a favor de quién están, el personal no sabe con quién quedarse, clientes y proveedores dicen, bueno, esta empresa con este problema, te nombran un vedor, con esta intervención no le doy más crédito, no le compro más, y bueno, lo peor que puede pasar es decir, el conflicto. Y además el conflicto societario no es el conflicto común que termina con una sentencia. No es un desalojo, que desalojás o no. No es un cobro, cobrás o no. El conflicto no termina nunca, porque no hay ninguna acción para irse de una sociedad cuando alguien está en conflicto. Salvo un caso de receso, que es muy raro. Entonces, vos impugnás para que te compren la parte e irte. Y el otro dice, la parte no vale eso, no se le va a comprar, no voy a dejarme extorsionar, y así estás. Entonces, juicio del otro juicio, y otro juicio, y otro juicio, no termina. Y esto quema a las familias, produce enfermedades, cáncer, peleas familiares, mal disgustos, y bueno, es lo peor que le puede pasar. Por eso digo, hagamos todo, pero no lleguemos a la carta documento. Porque la carta documento requiere un abogado que la conteste. ¿Y cómo contestamos una carta de documento? Subiendo la apuesta. Y el otro, y bueno. Después podés ir a la mediación. Destruye la familia podés y arreglar la destruye la mediación. Claro, destruye todo. Entonces, una primera prevención que toda empresa familiar debería suscribir es una cláusula
de reconocimiento. ¿Cuándo hay un conflicto? Darnos cuenta. Reconocimiento, gestión del conflicto, cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a hacer, qué instancias vamos a ver, quiénes pueden ayudar, quiénes van a mediar, quiénes pueden negociar por cada una de las partes. Y de última, algún tribunal arbitral que se haga cargo, ¿no? Esta sería, me parece, la primer trampa legal y lo primero que tenemos que evitar en la empresa. Evitar. Con o sin protocolo, podemos poner esta clave. Y con el respeto que me merecen mis amigos contadores, que los contratos societarios no los hagan ellos, que se hagan todas las reuniones que sean posibles, que los contratos, las constituciones de las distintas sociedades sean un trabajo de los socios, de los implicados, de los dueños, y bien asesorado y con asesores que tengan esta visión y esta formación, ¿no? Bueno, yo no haría un tema de contadores abogados en esto, pero te diría que, a ver, vos podés hacer un estatuto específico a la carta para una empresa familiar, un estatuto societario con cláusulas de este tipo. Eso sería muy importante. Eso a veces se hace de entrada, a veces de entrada se hace el formulario y después se pide una reforma, ¿sabes? Hay que ver el momento y cómo está. Porque a veces la empresa familiar tiene el clic después. A lo mejor hace la sociedad y ni pensás que va a ser una empresa familiar ni para toda la vida. El marido con la mujer, o la mujer con el marido, o con un socio. Y después esto va derivando y tenés que ahí introducir. Por eso lo que el abogado puede siempre hacer es detectar que se trata de una empresa familiar y puede enseguida armar cláusulas estatutarias que le ayuden a prevenir y solucionar conflictos. Una cláusula es esta, la cláusula vinculada a los conflictos. Después tenemos otras cláusulas más, por ejemplo, la cláusula de ingreso y egreso de socio, ¿no es cierto? Acá tenemos que poner una limitación para que el ingreso de un socio requiera la aprobación de los demás, y si no, se le compran las acciones al socio. Una cláusula de preferencia a favor de la sociedad o de los otros socios. Nunca el 50%. Una forma de evaluación, sí. Y también que esto aplique no solo en la transferencia voluntaria, sino también en la herencia, en la liquidación de la sociedad conyugal, en el fideicomiso, en el remate, que aplique a todos esta cláusula de preferencia. Esta es una segunda cláusula que todo abogado, abogada, abogade debería sí o sí insertar, ¿no? Y bueno, me decías algo recién, Viviana. Sí, que lo que había leído también era que había que evitar las sociedades al 50%, es decir, cuando quedan, por ejemplo, cuando hay empate, eso también genera un gran problema. Eh, Hay varias cosas, ¿no?, que se pueden prevenir y hoy hay muchas herramientas, ¿no?, para hacer enfoque sistémico. Tenemos desde las constelaciones organizacionales, el coaching organizacional, la mediación, con formación especial. Entonces, creo que en las empresas familiares hay que trabajar mucho en la prevención. Es la clave para evitar, por supuesto, y que la última ratio es la judicialización del conflicto. Claro, Eh, otra cláusula es esa que vos decís, digamos, en caso de empate, como la ley no prevé el empate, y si se empata en la administración no se toman decisiones y te van a pedir un interventor. Si se empata en la asamblea no se van a tomar decisiones y te van a pedir la disolución de la sociedad, y la disolución es lo peor que le puede pasar a una sociedad porque pierde todos sus valores dinámicos, el personal se convierte en un pasivo, etcétera, etcétera. Tenés que poner algunas cláusulas vinculadas al empate, desempate, al reconocimiento del empate, a dar preferencia a uno a otro. Algunos sofisticados hacen un fideicomiso con una acción o con una cuota y el fiduciario vota desempatando, o sigue la mayoría, o sigue a los dos si están de acuerdo y si no desempata él.
Después hay mecanismos que digan una vez que está el impasse, nace el derecho de un socio a comprar al otro y viceversa, las acciones, el derecho a venderle a un tercero, o hacer una decisión asimétrica de la sociedad y dividirla por dos. Bueno, hay distintas Ahora, cláusulas que se pueden poner. y ahora hay una de las trampas legales que, bueno, es muy triste y uno lo ve en el ejercicio de la profesión, y es, por ejemplo, la ingratitud de los hijos en el anticipo de la herencia. Tradicionalmente en nuestro país la forma de solucionar, digamos, de prevenir o de planificar la sucesión era usando como herramienta la donación, pero en términos de empresas familiares por ahí es un arma de doble filo. ¿Usted qué piensa al respecto? Es así, es un arma peligrosa, porque si donamos siempre tenemos, podemos donar un poco como para que vaya sintiendo la propiedad, los hijos, se vayan siendo responsables, participando como accionistas. Pero si donamos todo, quedamos sin ningún poder, y si quedamos sin poder hay que ver quién va a hacer cumplir el protocolo, cómo, qué va a pasar. No nos olvidemos que una empresa familiar es como una familia, cambia todo. Cuando entré era rico, ahora soy pobre, era soltero, ahora soy casado, era, vivía acá, ahora me fui a vivir al exterior, me gustaba estar en la empresa, ahora no me gusta más. Pasa todo. Hay adicciones, hay enfermedades, hay todo tipo de cuestiones, abandonos. Entonces, es muy importante mantener una línea. Entonces, si el padre, madre va a donar todo, tiene que donarlo con cierto control, con cierta posibilidad de seguir tomando las decisiones. Si no, bueno, se le va a frustrar su plan de empresa familiar, incluso él mismo, porque se va a quedar desapoderado el día que se enferme y necesite $10.000 para irse a operar a Miami, le van a decir que se opere por PAMI en Argentina, que los médicos son muy buenos. Y él no va a tener el dinero para irse. Es Entonces, duro, pero es real lo que usted está diciendo. o el día que él quiera quedarse en su casa, donde vivió toda la vida, con sus libros, con sus cosas, y 3 enfermeras que lo atiendan, le van a decir, esto es muy caro, andate a un geriátrico de PAMI. Y entonces, y es su plata, pero él no es más su plata, la regaló. Entonces, es un tema que siempre hay que tener en cuenta. Si uno de alguna manera quiere transferir la propiedad, que siempre mantenga un control, que sea un acto que sea revocable. Qué impresionante, ¿no? Perdón, Viviana, Sí, no, por favor. que me meta, pero lo mismo me ocurrió cuando entrevistamos a Natalia, la doctora Natalia Christensen, que dije, por ahí, si los hubiese conocido antes a ambos, no hubiese terminado mi empresa familiar. O sí, a veces uno también, la empresa familiar tiene un punto mira, la veo a Mónica que también está diciendo, lo hubiese conocido antes a ellos y mi empresa familiar seguiría. Pero es impresionante escucharlos, escucharte, Eduardo, y fundamentalmente cómo describís los síntomas. La verdad que es increíble. A veces me gusta lo que decís, ¿no? Al más débil le das todo porque como que porque pobrecito, pobrecito, no sé si Carlitos era el nombre que decía, claro, es a ver, yo estoy de impresionante. acuerdo que le des todo, pero no lo pongas de gerente. A ver, tenés que ayudar. Claro, O sea, el protocolo tiene también las ayudas familiares, porque la idea es que la empresa sea un sostén de la familia, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, bueno, al que está mal, el que necesita plata para comprarse una casa, el que necesita hacer un viaje, se hace un fondo, la familia lo ayuda y después se verá cómo devuelve. Estas cosas también, pero tienen que estar previstas. Porque si no, este año mi hijo se quiere ir un año sabático en Estados Unidos, la empresa se lo paga. El año que viene el hijo de mi hermana y quiere irse y no hay plata en la empresa, entonces no se lo pueden pagar. ¿Cómo queda la cosa? ¿Cómo queda? ¿Mm? A mí me pagan los colegios de mis 5 hijos, me lo paga la empresa. Mi hermano es soltero
y ve que todos los meses sale plata, ¿y quién compensa eso? Bueno, si vos tuvieras hijos, te lo vamos a compensar, pero a él a lo mejor eso no le sirve. No tiene hijos, ni quiere tener, ni va a poder, ni sabe qué va a pasar. Entonces, estos temas son temas que tenemos que armarlos en el protocolo. Natalia lo habrá contado un poco, cuáles son las áreas, ¿no es cierto? Un área del día a día, de los fondos, qué sueldos pagamos sueldos de mercado, sueldos muy bajos porque es tu familia y no podés cobrar a tu familia, sueldos muy altos para que vivas bien, pero no son de mercado y funden la empresa, y tu hermano que en vez de trabajar en el negocio está de odontólogo en el pueblo muriéndose de hambre, ve que vos tenés camioneta nueva, te fuiste a Europa y él se quedó y veraneó en la Salada. Bueno, estas cosas son las que hay que trabajar en los protocolos. Como todo, es lo humano, ¿no? Y lo más difícil del trabajo del consultor es cambiar cabezas, cambiar culturas. Por eso el trabajo del consultor es un trabajo de tiempo, de llevar temas, hacer pensar, entre reunión y reunión que la gente busque alguna forma de trabajar. Por ejemplo, el ingreso de familiares de la tercera generación, siempre, nunca, con horario, sin horario, con vacaciones, sin vacaciones, mismo sueldo, distinto sueldo, ascensos, todo esto tenés que hablarlo, porque si no, entra mi hija, pero el año que viene no entra el hijo de mi hermano y ahí se arma el problema, ¿no? En fin, son 1000 mundos, 1000 cosas que hay que hacer. Lo que siempre recomendamos nosotros es de a poco. Veamos primero lo que aprieta el zapato. ¿Qué te está apretando el zapato? Sí, y qué importante la no judicialización, que es verdad, como último recurso, no llegar a la justicia, porque realmente, a pesar de que somos abogados, estamos hablando de mediaciones privadas, como recién bien lo has explicado, la verdad que sí, uno a veces... Si encontraras una mediación especializada en empresas familiares, que mirara todo, ¿no? Viste que en empresas familiares también tenés el genograma, o sea, todo ese árbol genealógico que te da las relaciones entre los distintos miembros, qué separación, qué muerte, qué edades, qué problemas, rupturas, abandonos, drogas, adicción, locuras de algunos. Tenés también el ejercicio de las constelaciones, ¿no? Para ver, porque hay como mandatos implícitos de las generaciones anteriores que se van reproduciendo, y conflictos que uno va reproduciendo inconscientemente. A la medida que los conoce, puede hacer algo con ellos y evitar la reproducción, sobre todo temas a veces entre hermanas, relaciones padres. Y a veces esos grandes líderes que hay en estas familias, ¿no? Que provoca después ese Carlito que decíamos recién, que esa persona que es débil, vamos a ayudarlo, y que realmente yo creo que obviamente el líder no lo hace a propósito, ese gran padre o esa gran madre que logró esa empresa, creo que obviamente que no lo hacen a propósito, pero que lamentablemente ocurre, ¿no? Que lamentablemente ocurre es como que... Generalmente a veces siguen modelos, ¿no? Por ejemplo, tuvieron ellos mismos padres muy rigurosos o muy esto, y bueno, siguen el modelo. Hoy lo que tenemos es una revolución, digamos, etaria. Las nuevas generaciones piensan distinto, vienen con otra cabeza, que también es un problema para la empresa familiar, porque antes se ponían la mochila y remaban, ahora dicen, yo con esto no quiero saber nada, yo me quiero ir a España, estar de mozo, estar en la playa, ahorrarme unos euros, venirme después, ¿no? Que es lo que hacen los chicos ahora. Entonces, también la empresa familiar, si quiere seguir, debe darles un caramelo y debe realmente ver cómo los retiene, ¿no? Sin duda que la tecnología y todo lo que es el comercio electrónico, todo lo que es la informatización de todos los sistemas, ayuda a las generaciones jóvenes a tener un lugar y a poder ejercerlo, ¿no? E incluso a trabajar desde afuera, ¿no? Esto creo que... Hablando de, interrumpo 2 segunditos, perdón. No quería dejar de preguntarte, porque te escuché en una charla hablar sobre conflictos, la gestión de los conflictos. Y a mí me pareció, yo la recomiendo porque está en YouTube,
eh, donde vos hablás ahí de una manera bastante profundizada, y yo me quedé con estos tips, si se quiere, el rol de los asesores, ¿no? De los consultores, cómo tiene que ser hoy en día, es decir, sobre todo de los abogados, ya no hablamos de abogados confrontativos, de abogados litigantes, sino de acompañar, de abogados que acompañan en el proceso y que tengan, que estén formados en empresas familiares. O sea, tiene que haber un cambio de rol, que es pasar a ser, de acompañar a la familia, de colaboración, a la familia y a la empresa, obviamente. El enfoque sistémico, el masajeo emocional que tiene que haber, el tema comunicacional, es decir, el enfoque multidisciplinario, deben primar los consensos y tener en cuenta que los conflictos están inherentes, ¿no? A la familia y a la empresa. Un poco quería hacer esta acotación. Algo que me encantó que vos dijiste, y era que si no nos conocemos a nosotros mismos y si no sabemos gestionar nuestro propio conflicto, no vamos a poder gestionar a escalas mayores. Entonces comenzar por uno. Un poco paso el chivo porque realmente es un placer escucharte en esa clase y me han quedado esas cosas presentes. Gracias, sí, tenemos que ver primero a la persona, ¿no? Primero ver quién es el cliente. Te viene un hijo que ve que en la empresa familiar hace falta un trabajo, pero hay que ver si el padre y el resto están de acuerdo, ¿no? Primero, para un trabajo, digamos, de protocolo, tenés que conseguir que la familia en su totalidad te lo reclame. Esto requiere alguna reunión, una sensibilización, ver qué pasa. A veces los que están cómodos no quieren ningún cambio, y los que están incómodos sí lo quieren. Bueno, esto es un tema. Pero siempre el profesional tiene que ver, como decís vos, lo sistémico, o sea, quién viene, cómo son los hermanos, quiénes son los padres, las demás personas que intervienen. Generalmente los parientes políticos están siempre atrás, entonces uno no puede conocer a una persona si no conoce a su pareja, a su cónyuge, y qué piensa, qué dice, qué modelo, qué experiencias hubo. A veces hay personas que se quemaron con leche, entonces lloran porque ya tuvieron un problema de alguna empresa con familiares, con parientes, con estas cosas. Bueno, hay que, digamos, el diagnóstico para mí es fundamental. Y un diagnóstico requiere hablar con cada uno, escucharlos, mirarlos, ver antecedentes, ¿sabes? Entonces vos decís, bueno, esta empresa, el diagnóstico es este. ¿Por qué empezamos? Porque vos un protocolo tenés que empezar por lo que te hace, lo que está molestando. A veces te llaman por una cosa y vos te das cuenta que el problema es otra, ¿no? A veces te llaman por algo. Y siempre para empezar con la empresa familiar ayuda la profesionalización. Ayuda la parte de gestión, de management, ¿sabes? Porque toda empresa, si yo le digo, bueno, usted va a tener un problema con su hermano. ¿Cómo, mi hermano? Jamás, él y yo, no, nunca, siempre, nunca nos vamos. Pero mire que están 50 y 50, bueno, no, pero mire que se casan las mujeres, no, pero mire si usted se muere y él queda con su socio de su esposa, ¿no? Bueno, qué sé yo, bueno. Entonces a veces uno dice, bueno, empecemos profesionalizando, a ver, hay reuniones de directorio, hay reuniones de socios, hay reuniones de la familia. ¿El dinero de los socios está metido en la empresa o cada uno tiene su dinero por separado? ¿Tienen todo mezclado, todo junto? ¿Hicieron un family office? Cuando ustedes hacen una compra, hacen un viaje, hacen una inversión, ¿lo maneja la misma empresa o lo tienen separado? Porque parte de la profesionalización es separar, ¿no? Dividir, que gente gestione cosas distintas, que no se mezclen los bienes particulares de los socios con los bienes de la empresa, ni las deudas, ni las acciones, ni las vacaciones, ni todo esto. Bueno, esto es un poco el family office. El family office es la pata o la conexión de la empresa familiar con el mundo financiero, ¿eh? La plata que yo saco de la empresa o que la tengo de otro lado, cómo la invierto, dónde la tengo y quién la gestiona. Así que bueno, es un mundo interesante, apasionante,
Nosotros como abogados tenemos que ver todo, no quedarnos con decir, ah, no, un minoritario contra un mayoritario en una sociedad anónima, los derechos de exhibición del libro, de asamblea, ver el balance. Pará, es una empresa familiar. Veamos cómo es el conflicto, quiénes son las partes, qué pasó acá, qué se puede hacer, dónde estamos parados. Eso es fundamental. Y si no, se termina la destrucción, ¿no? Se destruye familia, destruye empresa. Y luego a veces el momento es después de un conflicto. Por un conflicto consiguieron que alguien se vaya, y los que quedan dicen hagamos un protocolo porque eso no lo quiero para hacer nunca más. Un poco la Unión Europea se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, nunca más la guerra. Bueno, aquí nunca más la guerra. Por eso, para empezar un trabajo de protocolo, la empresa que está todo bien no siente la necesidad, es difícil. La que está todo mal y ya está en la pelea, no lo va a hacer. Hay que entrar cuando hay algún malestar, alguna situación, alguien que se va al exterior, alguien que se casa, alguien que se divorcia, alguien que se muere, alguien que se enferma, un drogadicto, bueno, un tema de esos. Uno que está preso. Cuando vemos algo así, hay que hacerlo. Pero le diría que empresa familiar es un trabajo hermoso. Es hermoso porque estamos lidiando con lo mejor que hay hoy, que es la empresa y la familia, y con una familia que es la mejor institución porque enseña el amor, y educa y protege, y por una empresa que puede ser también reflejo de esos valores familiares en la sociedad. Entonces, estamos trabajando con mil cosas feas, pero también con amor, con compromiso, con confianza, con deseo de progresar, con deseo de hacer el bien. Las empresas familiares muchas tienen fundaciones, hacen bien público, colaboran, ayudan. Eso es muy bueno. Así que, Gestión de la diversidad, como decías hace rato. La verdad que es un placer escucharte porque es una mirada muy esperanzadora. Yo les quiero comentar que si bien no es cierto, no es tema de esta entrevista, Eduardo también hace muy poco ha sido generador de algo que me parece fantástico, que es IDELA, que es, bueno, contarle un poquito, porque está muy bueno, la verdad que es algo Adela es un siempre instituto, muy sí, Instituto esperanzador. Argentino de Longevidad Activa. Lo que se ve es que hoy la vida nos da 20, 30 años más. Nuestros abuelos se morían y eran viejos a los 60 y hoy la gente llega hasta los 90, hasta los 80, bien. En el mundo pasa eso. Entonces esto plantea qué haces cuando te retiras del trabajo y tenés un montón de años por delante, que te vas a dedicar a jugar las bochas. Toda persona necesita un motivo para vivir, algo que una zanahoria, algo que se levanta a la mañana para hacer, estar en actividad. Entonces, lo que nosotros estamos investigando, todos estos temas en distintas áreas, trabajando también con algunas peticiones públicas, por ejemplo, la jubilación a los 70 te mandan a tu casa, si vos querés, si podés seguir más, a los 70 mandan a los profesores a la casa también si podés seguir más, la universidad de la tercera edad, en la cual vos cuando te vas de tu trabajo estás como el niño que terminó el secundario, que dice, bueno, termino acá, pero ahora empieza otra cosa, y empieza estudios universitarios que son de muchas materias culturales, historia, filosofía, eh, literatura, arte, idiomas, y vos volvés entonces, primero seguís estudiando, segundo socializás. El gran tema de la longevidad, el gran problema de la longevidad es la soledad, porque además se te van perdiendo familiares, amigos en el camino, como dice sui generis, se van cayendo los viejitos por el camino y vos necesitas nuevos vínculos, hacer nuevos vínculos, hacer nuevos amigos, compañeros, compañeras, gente, conocer, socializarte, y además tenés mucho para dar, porque la persona después de 60, 70 tiene muchos valores, muchas experiencias de vida, muchas cosas que hoy por ahí ya no existen, hoy se vive al día, la posmodernidad es vivir la tuya, pasarla bien ahora, ¿no? No hay tanta solidaridad.
mi visión general del mañana. El mañana es distópico, lo pongo en la realidad. Bueno, esta generación creo que tiene todavía que mantener un liderazgo moral y mucho por hacer y mantenerse en actividad. Esto es lo que de alguna manera estamos estudiando, investigando. Tenemos un grupo de 40 investigadores que están ya abordando los temas. Hay una parte legal, por supuesto, por un lado todo lo que es el derecho de las personas mayores, la Convención Interamericana, la no discriminación, la igualdad, bla, 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 y muchas cosas por ese lado. Para los abogados está un poco la cultura del testamento, la de los actos de autoprotección, cuando vos, en el momento que vos pierdas alguna lucidez, ya tener armado tu testamento vital para decir qué va a pasar con tus bienes, quién te los va a administrar, qué va a pasar con tu salud, dónde querés vivir, quién querés que cuide tu mascota, bueno, actos de autoprotección. Después también renta vitalicia, hipoteca revertida, fideicomiso de administración. Luego hay un mundo en lo económico, hay una revolución de la economía silver, economía para gente mayor de 60, que implica cosas no solo para los dependientes, que ya hay que cuidarlos, sino también para la gente activa, los autovalentes, una vez serie de bienes y servicios, como decir, bueno, viviendas, automóviles, computadoras, turismo, mil cosas que gente grande requiere, necesita y también puede pagar, porque no te olvides que los más ricos del mundo tienen más de 60 años, salvo pequeñas excepciones de evolución, etcétera. Entonces hay todo un mercado para gente grande que no solo son dientes postizos ni pelucas. ¿Mm? Hay una revolución ahí. Entonces todas las empresas también su comunicación con la gente grande está cambiando, está tratando de cambiar, es una cosa importante que también estamos investigando. Y las zonas azules, fíjate vos que en el mundo hay por lo menos 5 zonas, parece que hay más, de gente que vive más de 100 años. Espontáneamente, entonces se investigaron y dicen, bueno, hay 4 cosas. Alimentación, esta gente come sano, come dietas vegetarianas, mucha fruta, verdura. Ejercicio, es toda gente que camina mucho, anda mucho. Vínculos sociales, es toda gente que tiene un grupo familiar, amigos, organizaciones, está todo el día conectada. Cuarto, alguna idea de trascendencia. Gente que es religiosa, cree en algo, no, la vida no es solo comer, dormir y pasar la vida. Son 4 cosas que se han detectado y que nosotros estamos investigando y podemos también aprovechar para nuestra sociedad semicapitalista argentina. Hermoso. La verdad que tendría para preguntarte un montón de cosas más. Además Porque empalma con la son... empresa familiar, porque se va el fundador, se retira, ¿no es cierto, Nati? Se retira el fundador, ¿qué hace? Bueno, ya entra Yadela y desde ahí va a tener una actividad para entretenerse. Pero bueno, el sentido de la vida A también las que con Andrea y Mónica nos vamos a sumar, te aclaro, ¿eh? Nos no, a vamos a usted le sumar falta a mucho. También Yadela. la trascendencia, el legado, ¿no? ¿Qué dejás? ¿Qué enseñás? A veces los abogados tenemos el libro, ¿no? Que sirve como una cosa. ¿Qué dejás? ¿Qué enseñás? ¿Qué haces para que el mundo sea un poquito mejor que cuando llegaste? O no tan peor si se vino para abajo, como nos pasó a los baby boomers, que el mundo en algún sentido es peor ahora, en otros no, pero en algún sentido es peor ahora. Bueno, tratar de aportar algo a eso, ¿no? Buenísimo. A ver, yo Bueno, como para ir concluyendo, me imagino que van a querer Yo, hablar las a mí me amigas pagaron presentes, hacerle alguna me pagaron una pregunta. hora y media y quedan 3 y minutos. además es más caro. Después Bueno, de esa hora y Entonces, media, el después doble. más caro, uy, horario no. de protección del mayor. Bueno, yo hago la última pregunta, la última, así como que nos deje una reflexión. ¿Qué consejo le daría a una empresa familiar que recién nace y a una que está incendiada? Así, 2 tips, como una frase matadora para una y para la otra. Mira, la una es tomar conciencia de la especificidad. Estamos en un terreno que no es el de la empresa común ni la familia común. Ni tenemos una familia común ni tenemos una empresa común. Entonces, conciencia de esa especificidad.
Segundo, yo te diría, primero y principal, salvar la familia. Salvar la familia. Me encanta, La empresa me va, encanta, me encanta. viene. Los anglosajones hacen al revés, pero nosotros tenemos que salvar la familia, que es lo más lindo. Me Después, encanta. 1000 empresas más. Pero no te vas a pelear con tu padre, con tu primo, con tu hermano, por un tema económico. Y una frase que nos dejó Eduardo Press el otro día en la radio, nos dijo lo siguiente: ¿querés tener razón o querés llegar a un acuerdo? ¿O querés terminar el conflicto? ¿Querés tener razón o querés terminar el conflicto? Porque si querés tener razón, no vas a terminar nunca el conflicto. Eso de tener razón hasta la muerte no sirve. Vos tenés que ver qué querés. Fantástico. Quiero terminar el conflicto. Bueno, esta razón, olvídate. Vamos para adelante, solucionamos. Y también recordemos algo, que es una de las buenas prácticas para mayores de 60. Perdonar y pedir perdón. El perdón es sanador. Aun cuando el otro no se arrepienta. La Iglesia nos pide arrepentimiento, los pecados, propósito de enmienda, penitencia. Aunque el otro no se arrepienta, el día que vos lo perdonaste, te sacaste un peso del alma. Y seguís tu vida, vas liviano. Entonces, en estos conflictos también. Perdonar es la base. Y también saber pedir perdón, porque el otro está muy enojado por algo, como decir, bueno, no tuve la culpa, no me di cuenta, yo no sé, yo no... Pedirle perdón. ¿No? Esto me parece que es un tema fundamental. En la vida en general, pero en la empresa familiar más, porque siempre están las cuitas, lo que hiciste, lo que no. La plata va y viene, lo que vale son los afectos, la continuidad. Fíjate, hay gente que no se habla con el hermano hace años que ni se acuerda por qué no se habla. Yo le digo, llamalo, velo, busca una excusa. Porque claro, cuando no hablas con mucho tiempo por una persona, ¿para qué lo llamás? ¿Viste? Cuesta, ahora está el mensajito, ahora hay formas más sutiles, ¿no? De encarar. Pero bueno, rompe ese hielo con algo, porque es lo más lindo. Así que bueno, no sé si con esto más o menos cerramos, doctoras. No, fantástico. Yo, la verdad que... Era verdad lo que Conforme. decías, que yo venía un poco bajón diciendo la profesión esto, y dijiste, no, yo soy una persona positiva. Muy La verdad que optimista. realmente sí. Hay un mundo por hacer, por descubrir, por ganar, mucho para hacer. Ahí, Natalia, que tenemos formación, que tenemos herramientas, tenemos mucho que hacer en la sociedad. Muchísimo. ahí Natalia, que te conoce un poquitito nada más, dice, no sé, quiero hacerle una preguntita. Poco te conoce, creo. Y después me parece que la doctora Mónica Lovera también la veo ahí. Natalia aceptó algo muy importante, que fue seguir con el IADEF, seguir con el Instituto de Empresa Familiar. Nosotros ya llevamos 10 años de gestión, ella nos venía ayudando de otro lado, y en un momento, bueno, se plantea, hay que dar paso a la gente joven, hay que dar paso a las mujeres y a los jóvenes, que son los dueños del siglo XXI. Y bueno, Natalia asumió, se tomó encima todo el peso de la responsabilidad, armó un equipo de gente muy bueno, están trabajando muy bien, están haciendo crecer al IADEF en una forma exponencial, así que realmente estoy sumamente agradecido. Con eso, además de la amistad personal. Bueno, yo quería más que nada agradecer este espacio que se comparte con oyentes, con la comunidad, con la que ustedes vienen trabajando desde hace tiempo en Salta y que obviamente cruza esa frontera de la provincia. Con Eduardo tenemos un compromiso y una pasión por las familias, por las personas, por la excelencia, por esto de buscar trascender, de buscar crear valor, ¿no? Crear valor social, económico. Así que gracias Viviana y gracias Andrea por darnos este espacio y por ustedes siempre también aportar y acompañar a las familias empresarias. Así que solamente esto y más que preguntar, creo que se han abierto muchas preguntas que está bueno para que la audiencia busque más información. No, gracias a ustedes, realmente yo los admiro muchísimo y mucha gente que
hoy los está escuchando también, incluso Andrea, vos sos la cara visible de IADEF y ALEF, la sucesora de un gran generador de tantos contenidos y de tantos espacios, espacios abiertos, que está bueno, en donde abren las mentes y los corazones, así que no, los agradecidos somos nosotros. Desde Ciclo de Comunicación y Derecho, la verdad que yo me encantó, era una entrevista que quería hacer hace tiempo, y la verdad que, bueno, realmente solamente agradecerle a Mónica por estar presente, a Andrea, como siempre, por este espacio tan bonito que nació en pandemia, y que lo seguimos fortaleciendo, y realmente es un espacio que amamos, ¿no? La comunicación también es un tema tan transversal en la Fíjate que familia, en la en la empresa empresa familiar y en el trabajo. te decían las tres cosas fundamentales de la empresa familiar. Comunicación, 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 porque digamos, todo pasa por los malos entendidos, por los prejuicios, por lo que pensaste. Si explicás por qué lo haces, cómo lo querés hacer, qué pasa, y estás mejor, ¿no? Estás mejor. Mónica, te saludo Bueno, también, Mónica. Ahí está, Sí, Mónica sí, me parece que gracias. quería. Un Bueno, me gusto. escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, 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 te sí, te escuchamos, Bueno, Mónica. escuchamos. un honor realmente escucharlo siempre, Eduardo, con quien hemos compartido algunas cosas, algunos ricos asados también. Conozco a Lucía, así que un placer. Y sí, le decía, como comparto con vos, Andrea, además de agradecerte que me hayas participado, que cuando lo vi ahí en pantalla dije, quiero estar. eh, es no haberlo conocido antes, sobre todo en empresas propias, ¿no? No propias mías, sino de mi familia, que fue hace 20 años, y si uno hubiera tenido algunas cosas de este conocimiento, quizás estarían, pero a pesar de eso, sí se priorizó la familia. Quizás se perdió la empresa familiar, pero la familia está unida, y hoy uno lo mira con es lo otros más ojos. importante, es lo más importante. Sí, exactamente. Y después, bueno, uno en la profesión lo ve, pero cuando es de profesionalmente tiene otros ojos. Pero como dice Viviana, las charlas del doctor son re importantes, así que a tenerlos en cuenta siempre. Muchas Gracias. gracias a todos. Andrea, Viviana y Eduardo, un gusto. Gracias. Natalia. Gracias, Bueno, Moni. Bueno, Justamente hago mía las palabras de Mónica porque justamente iba a decir lo mismo, que por ahí me da un poco de tristeza que no pudimos salvar esa empresa familiar, pero sí, uno priorizó la familia y me encantó, bueno, Eduardo que siempre busca la parte positiva, porque yo ya me estaba diciendo por qué, me estaba cortando las venas, por qué perdí mi empresa, pero fantástico lo que dice Eduardo, priorizar la familia, que justamente se lo había dicho a Natalia en la entrevista anterior, Natalia, ¿por qué no te conocía antes? Y uno, la prioridad que tuvo fue, en el caso nuestro, fue nuestra mamá, que es como que recupera un poco de libertad, porque a veces las empresas familiares, no digo que hay alguien que es como el que tiene que mediar en todo, pero es como que uno la pudo sacar de esa empresa familiar, que era fantástica, que dio ya todo lo que tenía que dar, que por suerte no se perdieron las propiedades ni nada, pero que ella tuviera su momento de ir a misa, tener todo eso que era lo fantástico que a tu veces, propia vida, claro. A claro, y como veces decías se recién, desenajena por la empresa. Claro. como decías vos recién, Eduardo, esos padres que no van a las reuniones, que no hacen esto, que no pasa que esto, y es recuperar un poco la vida, y la verdad que gracias Eduardo, fantástico, igual que Nati la otra vez también en la entrevista, y gracias Mónica, que fantástico. Y no, una cosa que me olvidé, que no sé si lo dijo Eduardo, pero que es re importante, en la empresa familiar, que la cabeza sea la cabeza. O sea, en el caso de los padres, muchas veces falla porque quiere ser uno de los hermanos. Y al ser, ahí se produce una diferencia que me parece que es lo que afecta a la empresa familiar. Tiene que ser la cabeza, el fundador, diríamos, el que da las órdenes, las directivas, las Bueno, ideas, se va porque si no pasando, empiezan... así empieza, ¿no? Se va pasando de una monarquía, después se trata de hacer una monarquía más parlamentaria, una democracia, pero es un proceso, es un proceso. Lo que sí es cierto que tiene que haber un liderazgo, si no, no funciona. Si todos hacen todo, todos deciden todo, todos se meten en todo, la empresa no funciona. ¿Eh?
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias entonces por No, estar. gracias, por gracias. favor. Hasta un próximo Muchas, pero encuentro. muchas Muchísimas gracias Estamos por en estar. contacto. Gracias, Vivi. Saludos Gracias, a Mónica. Lucía. Gracias, Chau, chau. Eduardo. Bueno, y nos estamos viendo. Hasta Dale. pronto. Muchas, pero Luego. muchas gracias. gracias.